¿Por qué los libertarianos niegan que haya trabajo infantil en los Estados Unidos? Pues básicamente porque pues les gusta mentir, si quiero suponer, ¿no? No veo otro motivo, porque mira, vamos a hablar de trabajo infantil en los Estados Unidos. ¿Qué les parece? Trabajo infantil migrante en los Estados Unidos. Porque esto estalló, vamos, es conocido previamente, pero estalló en estos días debido a un reportaje amplísimo, intensísimo y completísimo del New York Times, que voy a tratar de glosar en este momento. El New York Times publicó, nosotros habíamos publicado ya, un video sobre trabajo infantil como una de las que yo considero las más grandes lacras, que antes era lo normal. Otra vez, antes lo normal era que los niños trabajaran, pues que no iban a la escuela, pues no había ni escuelas. Y si había escuelas, pues antes del siglo XIX no eran escuelas para los trabajadores. Las primeras escuelas para los trabajadores las pone, por cierto, uno de los fundadores del socialismo, que era un industrial, George Owen. Y George Owen es el que sugiere, ¿qué tal que dividimos el día en 3 grupos de 8 horas? La gente trabajaba 12, 14 horas. Y Owen dijo, mira, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio con la familia. Hay que estar con la familia. Y claro, sus compañeros en el club de industriales lo veían y decían, ¿tú qué eres? No, yo soy socialista. No, tú eres el enemigo. Pero el trabajo infantil sigue existiendo y yo recuerdo vivamente la legislación y regulación y eternización del trabajo infantil por parte de Evo Morales, y ese fue el día en que yo dije, con Evo Morales no voy ni a la esquina, porque lo que está haciendo es condenar a los niños peruanos, perdón, a los niños bolivianos, a condiciones horribles. Y dice, es que yo fui un niño trabajador. Oye, y eso no hace que sea bueno. Los niños tienen que estar en la escuela, los niños tienen que estar cuidados. Si una sociedad no puede cuidar de sus niños, no puede cuidar de nadie. No puede cuidar de nadie, efectivamente. El trabajo infantil es sobre todo un fenómeno de los países más pobres y de las democracias más débiles. Y de las tiranías, por supuesto. Pero decíamos que en Estados Unidos hay trabajo infantil. Y el New York Times decía que son trabajadores que son parte de una nueva economía de la explotación, niños migrantes que han entrado a Estados Unidos sin sus padres en números récord y que están acabando en algunos de los más difíciles trabajos del país, como descubrió una investigación del New York Times, de ese periódico que algunos me dicen que no es prensa libre porque solo dice lo que quiere el gobierno o los neoliberalotes o el enemigo que se hayan inventado ese día. Yo le tengo un respeto enorme al New York Times, aunque tiene errores, porque todos lo tienen, pero sus reportajes y su trabajo periodístico y la calidad de sus profesionales ya la quisiéramos para un domingo en los periódicos españoles, por ejemplo, ¿no? Esta fuerza de trabajo se extiende a lo largo de industrias en todos los estados, burlando las leyes contra el trabajo infantil, que no son tan estrictas en Estados Unidos, como comentábamos en nuestro vídeo sobre trabajo infantil, pero que son leyes que han estado en vigor durante casi un siglo. Niños que instalan tejados de 12 años de edad en Florida y Tennessee, trabajadores de mataderos de carne, menores de edad en Delaware, Mississippi y Carolina del Norte, niños aserrando planchas de madera en turnos nocturnos en Dakota del Sur, principalmente procedentes de América Central, lógicamente, y América Central incluye, por cierto, no olviden ustedes, a buena parte de México. Los niños vienen por la desesperación económica que empeoró la pandemia. Esta fuerza de trabajo ha estado creciendo lentamente durante casi una década, pero ha estallado desde 2021. 2021 no solo por la pandemia, sino porque en Estados Unidos los sistemas que tenían por objeto proteger a los niños se han ido desapareciendo. En muchos lugares del país, dice el New York Times, insisto, estoy glosando lo que dice el New York Times, los profesores de escuelas secundarias y bachilleratos en programas de niños que aprenden el idioma, aprenden el inglés, dicen que ahora es común que casi todos sus alumnos salgan de clase corriendo a hacer largos turnos después de terminar la clase.
¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene programas para que los inmigrantes que no saben el idioma aprendan el idioma. Es la parte izquierdosa de los Estados Unidos que muchos ni siquiera saben que existe. Y dice Valeria Lindsay, profesora de lenguaje en la escuela de Homestead en Miami, no deberían estar trabajando días de 12 horas, pero está ocurriendo ahora. Durante los últimos 3 años, dijo la profesora, casi todo niño del 8º grado, sería el segundo de secundaria, 14, 15 años, de su programa de aprendizaje del inglés, casi todos los 100 alumnos de 8º grado estaban también llevando una carga de trabajo adulta, que ese es el otro elemento. Es decir, en muchos países, yo recuerdo el caso de México, porque fue la legislación con la que más trabajé, tú puedes trabajar a los 16 años con permiso de tus padres, pero no vas a trabajar jornadas de 8 horas 5 días a la semana, vas a trabajar cuando mucho 4 horas durante 5 días a la semana, jornadas reducidas porque no tienes la edad y porque además tienes que estar en la escuela y porque lo lógico es que no te mates trabajando como si fueras un adulto. Ya los adultos nos mataremos después trabajando. El número de menores no acompañados que entran a los Estados Unidos aumentó a un récord de 130,000 el año pasado, 3 veces lo que era 5 años antes, y se espera que el verano del 2024 sea aún peor. Y esos menores no acompañados tienen un problema más, amiguitos. Son blanco fácil de todo tipo de depredadores. Depredadores sexuales, lógicamente, depredadores de trabajo, lógicamente, pero también depredadores nazis que los atacan porque no se pueden defender. En España lo tenemos, en España el grupo nazi Vox, que es un grupo nazi, ha hecho campañas extraordinarias contra los que llaman precisamente MENAs, menores no acompañados, al grado que esta denominación, que era simple y sencillamente una forma de identificar a un pequeño que había entrado sin sus padres a España, se ha convertido en una palabra cargada de elementos negativos. Ser un MENA, gracias a la propaganda de Vox, es ser un niño menor de edad que entra en España, que es evidentemente tutelado por el Estado, porque para eso existe un Estado que se ocupe de los menores no acompañados que entran a España son tutelados por el Estado, y entonces en los centros donde están viviendo esos niños se dedican a la drogadicción, a la prostitución, al robo, a las peleas, a molestar a los vecinos y a ser los contaminantes de la sociedad, que es lo que los nazis dicen de todos los inmigrantes o de todos los grupos que eligen como el grupo al que vamos a odiar todos para que ustedes me den el poder. Entonces esos menores no acompañados en los Estados Unidos que vienen de Centroamérica son menores no acompañados que están llegando a España, sobre todo de África y sobre todo procedentes de lugares donde no tienen esperanza alguna y persiguen un sueño. Ahora pueden ustedes decirme, el sueño estadounidense es un mito, claro que lo es, y el sueño europeo, otro si quieres. Pero por mal que estés, tienes que admitir que se vive mejor en Estados Unidos que en El Salvador, o en Honduras, o en Guatemala. Y se vive mejor en España y en Francia y en Alemania y en Suecia que en Sudán del Sur, que en Etiopía o que en la República del Congo, Democrática del Congo. Y una vez que tienes esas realidades, lo grande o falso que pueda ser el sueño, pues ya no importa, ¿no? No son niños que han entrado indetectados al país. El gobierno federal sabe que están en los Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos es responsable de garantizar que haya gente que los patrocine, que los apoye y los proteja del tráfico y de la explotación. Pero la realidad es que la agencia pierde el contacto con un tercio de los niños migrantes y algunos de los señores que patrocinan niños hacen un negocio, patrocinan cada vez más niños y los ponen a trabajar en lugares molestos, en lugares peligrosos, en lugares donde se les paga mal, probablemente se le paga algo del dinero al sponsor, al patrocinador, si no es que pasan directamente a la explotación sexual. Y el problema del asunto es que las autoridades en algunos lugares están mirando a otro lado, sobre todo las autoridades republicanas
Y no es porque yo diga que los republicanos son malos y los demócratas son buenos, porque son los hechos. Termino contando esto. Anet Pasalacqua, que dejó de ser trabajadora, dejó de ser empleada de trabajo social en Florida Central el año pasado, dijo que vio a tantos niños trabajando y descubrió que los policías y los responsables de las fuerzas policíacas o del orden tenían tan poco interés en investigar estos casos que finalmente dejó de informar acerca de ellos. En vez de ello, se conformó con explicarles a los niños que tenían que decir en donde trabajaban que tenían derecho a tiempo para comer y a que les pagaran horas extras si las tenían que trabajar. Cuando un trabajador social se ve limitado a eso, pues tenemos un problema bastante serio. Entonces, si los libertarianos dicen que no hay trabajo infantil en los Estados Unidos, díganles a los libertarianos que son unos putos mentirosos.